Mi novia vive en el condado de Knott y yo en el condado de Perry, que está en el sureste, cerca de Tennessee y Virginia. De todos modos, está a unos 20 minutos en coche de su casa e iba allí en mis días libres y volvía alrededor de las 11 o 12, en plena noche. La foto relacionada es una que tomé conduciendo por esa carretera un día para probar mi nueva y mala cámara. Para darte una idea de cómo se ve, estaba conduciendo de regreso y mi radio se apagó, lo cual no es raro en la zona debido al terreno irregular, así que simplemente la apagué, ya que me incomoda escuchar estática. Estoy conduciendo por la carretera y me detengo en una pequeña gasolinera que lleva años funcionando, justo al lado de Penny Trealer. La gasolina es cara, pero es el único lugar que permanece abierto en toda la noche en ese pequeño tramo de carretera. Salgo y solo hay un par de personas más, además de los dos trabajadores. Esta gasolinera se convierte en un punto de encuentro a altas horas de la noche, debido a los mineros de carbón que van de camino al trabajo en el turno de noche, y se detienen a comprar café, galletas y cualquier otra cosa que les guste a los mineros. Esta noche en particular era lúgubre y solitaria, no había nada más que unos pocos coches aparcados fuera, y un par de mujeres charlando sin sentido para que el turno de noche pasara un poco más rápido. Estaciono mi auto frente al surtidor de gasolina y entro para pagar, ya que estos viejos surtidores no tienen terminales de débito-crédito. Justo cuando entro, uno de los viejos teléfonos públicos comienza a sonar. Vaya, hacía tiempo que no escuchaba un tono de llamada como ese, sonaba más como un metal oxidado y traqueteante, o tal vez solamente se escuchaba como un teléfono normal. Al tener 20 y tantos años, la mayoría de las veces solo tengo experiencia con teléfonos electrónicos. De cualquier manera, estaba sonando y me intrigó, así que atendí. Era una amable anciana al teléfono, y es casi como si no supiera a quién o a qué estaba llamando. Tan pronto como dije hola, me preguntó quién era. Le dije mi nombre y luego le pregunté quién era ella. Judy, respondió, en una voz tan suave que un susurro podría sonar como un trueno. Judy Monroe. Procedí a preguntarle a la señora Monroe por qué llamaba a una gasolinera y, tal como sospechaba, no tenía ni idea de a quién llamaba. Luego me preguntó quién estaba allí, qué tipo de coches había y siguió mencionando a Kelly. Esperaba que Kelly estuviera bien, no podía esperar a volver a verla, se preguntaba dónde estaría, y así sucesivamente. Le dije que esperara un momento y colgué el teléfono mientras entraba en la gasolinera y preguntaba a los trabajadores si habían visto o hablado con alguien llamado Kelly. No lo habían visto. Pagué la gasolina mientras estaba allí y luego volví corriendo al teléfono público para darle la mala noticia. Lo siento, señora, pero nadie aquí ha visto pasar a nadie llamado Kelly. Tal vez si me describe su aspecto, podría preguntarles de nuevo. Luego me dijo que Kelly era su hijo pequeño, que tenía el pelo castaño claro y solo tenía 6 años. Volví corriendo para preguntar si habían visto a un niño pequeño que se ajustara a la descripción de Kelly, pero los trabajadores seguían sin ver nada destacable. Volví al teléfono una vez más, pero había tono demarcado. La señora Monroe me había colgado. Cuando llegué a casa, pensé que era extraño y comencé a revisar Facebook y Google en busca de informes de personas desaparecidas. Habría llamado a la policía, pero realmente no me corresponde involucrarme, porque si descubren que simplemente deja que su hijo deambule por los callejones por la noche, podría haber servicios de protección infantil a los que responder. En cualquier caso, encontré una foto relacionada. Toda la información encaja. Es un caso sin resolver de la Policía Estatal de Kentucky. Kelly, de 6 años, desapareció en 1982. Esta historia es 100% verdadera, solo se han alterado los nombres. Comencemos con un poco de historia. Puedes referirte a mí simplemente como John. En el momento de escribir esto, tengo 24 años, estoy casado y tengo un hijastro de 19 meses. Crecí en el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, mi madre es originaria del norte. Se embarazó de mí a una edad muy temprana y se mudó aquí para criarme con la ayuda de mi abuelo. Al poco tiempo, se casó con el hombre al que todavía considero mi verdadero padre, y fue muy bueno con nosotros.
De hecho, no supe de las circunstancias de mi nacimiento hasta los 15 años. Seguiré refiriéndome a él simplemente como mi padre. Poco después, se embarazó de la mayor de mis dos hermanas. Mi padre, por razones que no conozco ni me interesa saber, se suicidó cuando yo tenía unos 4 años. En ese momento, no entendía la muerte y pensé que regresaría. A lo largo de mi vida, he tenido bastantes encuentros con lo paranormal, a varios de los cuales me referiré más adelante en esta historia. He visto lo que creo que son apariciones, actividad poltergeist, he experimentado parálisis del sueño en muchas ocasiones, sin embargo, realmente no creo que sea algo paranormal, puede ser aterrador, y en una ocasión, creo que incluso vi a mi padre fallecido. Esta historia, sin embargo, narrará lo que creo que es la cadena de eventos más perturbadora que he experimentado en relación con lo paranormal, y las implicaciones aún más aterradoras de ellos. Supongo que el mejor punto de partida sería cuando me mudé con mis nuevos compañeros de piso, a quienes llamaré Ashley y Tom. Había vivido solo antes, pero me habían despedido recientemente y me vi obligado a volver a vivir con mi madre y mi padrastro. La casa donde vivía mi madre por aquel entonces era el lugar más, constantemente, embrujado en el que he vivido, hasta que llegó un punto que dejó de causar miedo y se volvió simplemente molesto. Lo más frecuente era oír pasos subiendo y bajando por las escaleras, que estaban encima de mi habitación, estas se escuchaban durante toda la noche, y durante todas las noches. Al principio, pensamos que eran ratas o solo nuestros perros, pero teniendo en cuenta el peso y el intervalo entre los pasos, además de que paraban en cuanto ibas a mirar, me resulta muy difícil de creer. El segundo fenómeno más frecuente era la actividad poltergeist. Al parecer, a nuestro fantasma no le gustaban los ventiladores. Tanto, de hecho, que cualquier ventilador que no estuviera fijado al techo se apagaba inevitablemente. En una ocasión, un ventilador oscilante se deslizó violentamente por el suelo de la cocina, se desenchufó y se volcó después de que uno de nosotros lo volviera a encender durante la cena. Toda mi familia, incluyendo a mis 4 hermanastros, mis hermanas, mi madre, mi padrastro y mi primo, presenciaron que esto sucediera sin explicación alguna. No hace falta decir que mudarse de ese horrible lugar a un espacio libre de poltergeist fue justo lo que recetó el médico. Había estado desempleado durante unos 4 meses cuando, por fin, conseguí un nuevo trabajo en una planta de fabricación local. Había estado ahorrando dinero, buscando un lugar a donde ir que no fuera la casa de mis padres, cuando una de mis compañeras de trabajo, Ashley, que había trabajado conmigo en mi trabajo anterior y con quien también había compartido una relación de corta duración, me ofreció una habitación para vivir con ella y Tom, que había estado en una situación similar a la mía, y se habían mudado juntos el mes anterior. Acepté y rápidamente me mudé a mi nueva morada, más pequeña, pero más tranquila. Ashley era una ex-marín, que no tenía un mal aspecto y estaba en buena forma física, aunque era testaruda, como es característico de la mayoría de los cabezas rapadas. Ella tenía 2 perros boxer adultos que eran prácticamente sus hijos. Si la casa se hubiera incendiado, ella podría haber tenido dificultades para elegir entre salvarlos o salvar a su propia madre. Tom era muy tímido y callado, no era un mal tipo, pero sí bastante torpe, sobre todo con las mujeres. Había conservado su estilo de niño gótico de instituto, y se notaba con solo mirar su habitación, adornada con todo tipo de recuerdos de Tim Burton y Invasor Sim, entre otros elementos decorativos generalmente oscuros, aunque aparentemente inmaduros para su edad. Todos nos llevábamos bastante bien e incluso conseguimos que Tom saliera de su caparazón en ocasiones, a veces incluso lo llevábamos a bares con nosotros e intentábamos, sin éxito, que se acostara con alguien. No pasó mucho tiempo para que Ashley y yo nos convirtiéramos en amigos con derechos, ya que ninguno de los dos buscaba una relación, especialmente entre nosotros, pero aún teníamos necesidades humanas básicas que podíamos satisfacer convenientemente el uno para el otro. Sin embargo, poco después me enteré de que Tom la había invitado a salir, a lo que ella se negó, poniéndolo efectivamente en la zona de amigos. Si hubiera sabido esto, habría sido más discreto, pero ya era demasiado tarde. Él no era estúpido, lo sabía. Nunca lo mencionó mucho, aunque sí detecté celos ocasionales. Sin embargo, era para bien. Obviamente, ella no era su tipo en absoluto y era varios años mayor que él. Pasaron varios meses sin incidentes, hasta que Tom empezó a atrasarse con el alquiler.
Había estado gastando todo su dinero en marihuana y dejando el trabajo para quedarse en casa y drogarse. Pronto se hizo evidente que estaba clínicamente deprimido y, dado que tenía antecedentes de intentos de suicidio, Ashley decidió darle un ultimátum. Con un espíritu de amor duro, le dio un mes para ponerse al día con el alquiler o irse a otro lugar, sabiendo que perfectamente volvería a casa con su madre, lo que probablemente era algo bueno para él. Entonces empezó a pasar la noche en casa de su madre cada vez más, rara vez aparecía en nuestra casa hasta que, finalmente, dejamos de verlo por completo. Se había llevado algunas cosas esenciales, pero por lo demás había dejado sus pertenencias intactas, así que las dejamos en paz hasta que decidió venir a buscarlas. Después de que todo esto sucediera, las cosas cambiaron. Esto se hizo evidente poco después, ya que tuve mi primera experiencia desde el antiguo lugar. Iba conduciendo a casa desde el trabajo en mi pequeña camioneta Toyota, alrededor de las 7 u 8 de la noche, diría yo, simplemente conduciendo y disfrutando de un cigarrillo. Cuando entré en mi entrada, estacioné y puse el freno de mano como siempre, le cerré el paso a la camioneta y comencé a recoger las cosas que iba a llevar conmigo. Al hacerlo, mi camioneta se movió como si alguien saliera de la caja. Instintivamente, miré por el espejo retrovisor solo para ver, por supuesto, que no había nada allí. Precisamente en el momento que decidí pensar que no era nada de qué preocuparse, mi camioneta saltó rápidamente hacia adelante, como si otro auto le hubiera golpeado por detrás. No hace falta decir que esto me sobresaltó bastante, así que abrí la puerta y salí con cuidado, maldiciendo mientras dejaba caer el cipo de mi padre al concreto en el proceso. Cuando me arrodillé para recoger el encendedor estropeado, la camioneta volvió a moverse bruscamente hacia adelante, casi como si albergara agresión hacia mi presencia. Me quedo aturdido por el golpe y quieto por un instante, mientras me recuperaba lo suficiente como para levantarme del asfalto y correr adentro. Mientras cerraba la puerta apresuradamente, Ashley salió de su habitación y me preguntó por qué estaba tan pálido. ¿Qué? ¿Acabas de ser atacado por un fantasma o algo parecido?, dijo. No, tengo el estómago hecho polvo por comer Taco Bell otra vez. Mentí. Me puse a pensar que seguro que solo estaba siendo un cagón, ¿no? ¡Qué mierda! Me alegra que nadie me haya visto quejarme así, pensé. He visto cosas mucho más jodidas que esta, pero no podía quitarme esa sensación. Era como si algo me estuviera observando constantemente. Me agaché justo a tiempo para evitar que me atrapara la mirada, mientras observaba el bosque desde la ventana del salón. Finalmente, reuní el valor para salir de nuevo y recoger mis pertenencias, sobre todo, el cipo de papá. Lo recogí y lo revisé en busca de nuevos daños. Por suerte, estaba igual que siempre. Era un cipo negro normal, con una profunda abolladura en la parte superior y la pintura descascarillada en los bordes. Mi madre me había dicho que ese mismo encendedor estaba en el bolsillo de mi padre cuando se disparó el mismo, y que la abolladura había sido causada por la metralla de la bala que se rompió y lo impactó. Cierto o no, algo definitivamente lo había golpeado con una fuerza impresionante como para abollar el encendedor de esa manera. Sin embargo, el daño no había afectado el funcionamiento del encendedor, y mi madre me lo había regalado como recuerdo el año anterior. Rápidamente, inspeccioné el encendedor, agarré mis otras pertenencias y corrí adentro sin más incidentes. Después de regresar, Ashley decidió irme a la cama y me sugirió que hiciera lo mismo. No hace falta decir que no dormí esa noche, y mi sentido arácnido estaba constantemente alerta. Fue una noche muy larga. Al día siguiente, me levanté de la cama tan pronto como hubo suficiente luz para ver el suelo de mi habitación, todavía sintiéndome observado y algo paranoico, y, con mucha cautela, conduje hasta el Starbucks local. Pedí mi habitual triple grande helado de 4 bombas de vainilla con llovizna extra y caramelo. Solía trabajar en un Starbucks. En serio, es una buena bebida, y prácticamente me lo bebí de un trago. Después de terminar, encendí un cigarrillo afuera y observé a los hipsters madrugadores un rato, antes de decidir regresar a casa. Cuando llegué, Ashley me recibió en la puerta con aspecto muy cansado, me informó que sus perros habían estado despiertos toda la noche, gruñendo y mirando fijamente a diferentes puntos de la habitación, y que cuando se quedó dormida, la despertó una pesadilla, pero no recordaba los detalles. Ninguno de los dos había dormido y ambos estábamos dormidos, así que decidimos remediar la situación con alguna medicación natural. Así que fuimos a la parte de atrás y quemamos un poco de su tuca sobrante. También era algo bueno.
No pasó mucho tiempo antes de que ambos estuviéramos tan volados que parecíamos muertos. En el transcurso de los siguientes días, seguí teniendo problemas para dormir debido a la constante sensación de ser observado. Y ver cosas por el rabillo del ojo, cada 5 minutos no ayudaba. Sin embargo, siempre había tenido insomnio, así que realmente no era nada nuevo. Hubiera sido peor antes. Aún así, no era agradable. Nunca había cargado con este nivel de paranoia durante tanto tiempo después de un evento, y estaba empezando a cansarme de esto. El fin de semana siguiente, había fumado temprano, en parte para quitarme la paranoia. Y estaba descansando en el sillón, viendo casi una temporada entera de Spartacus, una serie genial, cuando la puerta de la habitación de Ashley se abrió de golpe y sus perros salieron disparados como locos. Ashley vino, saliendo lentamente de su habitación, con un aspecto cansado y un poco pálido. Se dejó caer en el sofá a mis pies y, con el tono más firme que jamás le había oído, dijo: «Tenemos que fumar ahora». Como no quería rechazar la hierba gratis, accedí y llené su pipa favorita hasta el borde con lo que le quedaba de marihuana. Después de terminar la pipa, me explicó lo que había pasado. Había estado teniendo una pesadilla lúcida en la que ella y su familia eran perseguidos por unos perros negros de aspecto malvado. Habían atrapado a todos los miembros de su familia menos a ella, y justo cuando la agarraron por el cuello, se despertó, sintiendo como si la hubieran asfixiado y sus 2 perros la miraban fijamente, acurrucados en un rincón, gimiendo. El sueño la había angustiado mucho, lo cual era mucho decir. Decidimos buscar en Google y lo que encontramos fue bastante inquietante. Todo apuntaba a que los perros de su sueño eran sabuesos del infierno, y según las fuentes que encontramos, la mayoría afirmaba que su presencia advertía de un demonio que intentaba desesperadamente hacernos daño. Todo esto nos sonaba a película de terror de serie B, pero seguimos leyendo lo que habíamos encontrado. Algo que me llamó la atención en particular fue una publicación que decía que recordar una vida pasada podía ser señal de apego demoníaco o engaño. Me recordó a mi madre contándome historias de cuando era muy pequeño y contándole cosas que no podrían haber sucedido a mi edad. Así que la llamé y le pregunté al respecto. Me contó que solía hablar del sombrero de taxista que usaba mi abuelo. Él siempre lo llamaba taxista polaco. Y que yo usaba el mismo tipo de sombrero cuando trabajaba descalzo en el campo. También me recordó una vez que vi a mi padre después de su fallecimiento. Esta vez lo recordé vívidamente. Había estado jugando afuera en el bosque. No eran bosques que dieran miedo, ni mucho menos. Era una zona rural de cultivo, y el bosque cerca de nuestra casa no era muy denso. Me encontré con un hombre alto que parecía llevar una chaqueta negra de primavera y vaqueros. Al acercarme, me miró y sonrió. Era papá. Por fin, después de tanto tiempo, había vuelto, tal como pensaba. Recuerdo que paseamos por el bosque y hablamos de nada en particular durante un buen rato. Al final, llegamos a la linde, cerca de nuestro patio trasero. Le dije a papá que viniera a ver a mamá conmigo, pero él solo negó con la cabeza y dijo: «No puedo». Siendo niño, mi solución fue sencilla: «Te traeré a mamá». Corrí a casa y abrí la puerta de golpe, gritando para llamar a mamá, sonriendo y dándole la gran noticia. Papá había llegado. Y estaba justo afuera. Recuerdo cuánto me abrazó y lloró mi madre, recuerdo estar tan confundido porque estaba molesto. Después de todo, sabía que ella quería que papá volviera a casa más que yo. Volví afuera después de que mamá finalmente me dejara ir para contarle lo que había sucedido. Nunca lo volví a ver. Después de que mamá, entre lágrimas, volviera a contar la historia, le dije que la amaba y terminé la conversación. Armado con recuerdos renovados, decidí investigar más y buscar más información sobre haber visto a mi padre fallecido. Una vez más, encontré respuestas que afirmaban un engaño demoníaco, tratando de ganarse su confianza. Esto me dolió el corazón. Acababa de saber que papá era a quien vi ese día, pero realmente podría haber sido engañado. Aún más apremiante, me habían seguido desde que era niño. Al crecer, siempre me había aterrorizado la oscuridad, pero no estaba seguro de por qué. Recordé una vez, justo antes de que papá muriera, estar acostado en la cama en la oscuridad y ver esos horribles y horripilantes ojos rojos acercándose cada vez más a mí. Recordé haber gritado, pidiendo ayuda, y mi madre diciéndome que Don y mi tortuga me protegería, pero seguía enloqueciendo. Dice que simplemente estaba muy enfermo, hasta el punto de que estaba alucinando, pero recordé que era real para mí. Todavía me estremece. Todas las experiencias, la sensación de que me observaban, sentí que todo tenía demasiado sentido.
¿Pero por qué ahora? ¿Por qué, de repente, me estaban atacando? Ashley tuvo una buena idea. A Tom le gustaba mucho ese tipo de cosas, tal vez se puso feliz con una tabla ouija o algo así un día y dejó salir algún tipo de mal espíritu. Sugirió. Así que decidimos revisar las pertenencias que había dejado. Revisamos un montón de cosas en su armario y encontramos un montón de cosas extrañas, incluyendo algunas velas e incienso raros, un par de pentagramas, la tabla ouija en la que pensamos e incluso un vestido. Finalmente encontramos una gran carpeta gris de CD que tenía un par de revistas porno y algunos CD etiquetados del 1 al 8 con rotulador permanente. Decidiendo ser curiosos, asumimos que tenía que ser porno, y dadas las cosas raras que ya habíamos encontrado, queríamos ver qué tan pervertido era realmente el viejo Tommy. Estaba mal, lo admito, pero lo que encontramos fue informativo. Elegimos un CD al azar y lo pusimos en la unidad de discos de mi portátil. Era un archivo de audio, pero uno muy largo y sin marcadores de pista. Me picó la curiosidad, así que hice clic en el botón de reproducir y por los altavoces sonaron las palabras "El reino de Satanás le fue robado". Todo era una colección de sermones satánicos, específicamente luciferianos. Siendo sinceros, decidí no pasar la noche en casa. ¿Qué demonios? Dijimos ambos al mismo tiempo. Esa noche fui a casa de un buen amigo. Lo llamaremos Jim. Su padre había sido misionero durante años, así que conocía bastante bien su dogma, que era justo lo que necesitaba. Empezamos a hablar con una cerveza sobre todo lo que había estado pasando, intercambiando ideas y teorías, y en general charlando. Después de un tiempo, empecé a sentir la misma paranoia que había estado sintiendo, pero al principio la descarté como ese tipo de sensación que tienes a veces cuando hablas de fantasmas y demonios, etc. Aún así, no podía quitarme la sensación. Mientras estaba sentado allí, escuchándolo, me quedé en blanco y fantaseé, supongo que así lo llamaría, con una extraña bestia caminando detrás del sofá en el que Jim estaba sentado. Parecía envuelta en niebla y la única forma en que puedo describir algo parecido es como una tronaz de tormenta de Morrowind. Después de eso, reaccioné y fui a orinar. La sensación había empeorado muchísimo, tanto que me apresuré a orinar porque me sentía vulnerable. En ese momento, sentí que era hora de contarle a Jim lo que pasaba, así que empecé a decir: amigo. Mira, no quiero asustarte, pero... Fue entonces cuando me interrumpió y dijo: estoy muy delante de ti, amigo. Así que nos quedamos escuchando un rato. No sé qué escuchábamos, pero era instinto. No oímos nada, pero el ambiente en la habitación se volvió denso. Era como si algo terrible fuera inminente, y lo sabíamos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que hacía tanto frío en su casa que se podía ver el aliento. En ese momento, lo único que quería era un cigarrillo, así que agarré mi encendedor y estaba a punto de dirigirme a la puerta corrediza de cristal que daba a la terraza, cuando vi la expresión de Jim. Estaba muy pálido y tenía la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Estaba mirando hacia la puerta, así que di un paso hacia allí y de la nada me agarró este terror repentino, profundo, absolutamente desesperanzado y absoluto. Me envió un escalofrío tan premonitorio por la espalda, que literalmente rompí a llorar. Estaba paralizado, solo por un segundo, pero ese segundo se sintió como una eternidad. Rápidamente me alejé de ese lugar maldito, y Jim, pensando en sus pies, agarró su Biblia y comenzó a leer un pasaje. Rápidamente seguí su ejemplo, leyendo junto con él. No estoy seguro de qué leímos, o por qué lo leímos, pero de alguna manera, funcionó. Después de varios minutos de esto, la sensación de terror había desaparecido, el aire no era denso, ambos nos sentimos bien, genial, de hecho. Incluso vimos El Exorcista después, solo por diversión. Después de la película, Jim se fue a la cama y yo me desplomé en el sofá. Me desperté alrededor de las 9 o 10 de la mañana en un estado de parálisis del sueño. Es algo bastante común para mí, así que ya no me afecta, y era plenamente consciente de lo que estaba pasando, así que decidí simplemente esperar. Mientras estaba tumbado esperando a que la parálisis desapareciera, algo me habla. No con palabras, ni con una voz audible, algo así como telepatía, supongo. Solo puedo describirlo como un tren de pensamientos que pasa por tu cabeza, que sabes que definitivamente no es tuyo, ni siquiera puedes articularlo en un idioma, pero sabes exactamente lo que significa, a través del sentimiento de soledad. Y lo que sea que me hayan dicho de esta manera,
Si no puedo llegar a ti, llegaré a tus seres queridos. Y así, me liberé de la parálisis. Sin miedo, sin paranoia, solo una comprensión de lo que me acababan de decir. Durante el mes siguiente, Ashley y yo simplemente no nos llevábamos bien. Ella estaba constantemente de mal humor y era mala, intentaba sacarme dinero, alegando que le debía el alquiler que no le debía, ese tipo de cosas. Al poco tiempo, dejamos de ser amigos. Así que encontré mi propio lugar, recogí mis cosas un día que ella estaba en el trabajo y, sin previo aviso, me mudé. Cuando me iba, sentí esa presencia de nuevo, la ignoré lo mejor que pude, pero tuve la sensación de que era feliz. De una manera extraña y malvada. Pasaron unos meses y no tuve noticias de Ashley. Un año después, me enteré de que había sido hospitalizada, sin saber por qué, y que perdió su trabajo y su casa. Imagina cómo me sentí, no podía atreverme a enfrentarla con la conciencia tranquila. Ahora tengo esposa y un hijastro. Todavía veo cosas por el rabillo del ojo a veces, y oigo sonidos extraños en el monitor del bebé de vez en cuando, pero no esa terrible presencia. Una cosa sin embargo, mi hijo últimamente ha empezado a tener mucho miedo a la oscuridad. Trabajo en una parada de camiones en medio del campo, y el turno de noche puede ser bastante espeluznante. El hecho de que estuviera construida sobre una antigua reserva indígena tampoco ayudó, y durante el turno de noche, solo había 2 personas dirigiendo todo el lugar, que era bastante grande. Solía trabajar bastante en el turno de noche, y aquí hay algunas historias. Aproximadamente un mes después de empezar a trabajar allí, son alrededor de las 3 a.m. Trabajando en la gasolinera, estoy solo allí ya que mi compañero de trabajo necesitaba cagar. Estoy sentado jugando al solitario en la computadora, no he visto clientes en al menos una hora. De repente, escucho patadas muy fuertes contra la pared desde el interior de la trastienda. Oh, mierda, probablemente entró algún indio de la nueva reserva. Agarro una palanca y corro a la habitación de atrás. Hay una espesa niebla en el aire que se disipa en unos 3 segundos. Está bien. De repente, un extintor se cae de la pared y se oyen las mismas patadas en la habitación principal donde yo estaba hace un momento. ¿Qué demonios? Vuelvo corriendo pero tampoco hay nadie en la habitación principal. Espero en la habitación principal con una palanca en la mano hasta que mi compañero de trabajo vuelva. Le cuento lo que pasó y me dice: oh, ese es Todd, nuestro fantasma. Genial. Unas semanas después. Afuera, fumando alrededor de la 1 de la madrugada. Es una noche totalmente muerta, ni siquiera hemos visto un coche en la carretera en al menos 2 horas. Es una noche húmeda y borrosa, con un montón de bichos haciendo ruido. A punto de terminar mi cigarrillo, cuando de repente todos los bichos dejan de hacer ruido. En un silencio sepulcral, voy a buscar a mi compañero de trabajo para que también pueda verlo. Tan pronto como sale, las luces que bordean la carretera frente a la parada de camiones comienzan a parpadear durante unos buenos 10 segundos. ¿Qué demonios? Al día siguiente hablo con el jefe sobre mí y dice que pasa todo el tiempo y que no tiene ni idea de qué lo causa. No estoy totalmente seguro de esto, ya que no tengo acceso a las cámaras de seguridad, pero he oído hablar de ello de algunos compañeros de trabajo que solían trabajar en el turno de noche. Aparentemente, en algunas ocasiones, cuando ocurrieron cosas paranormales, las cámaras de seguridad capturaron cosas extrañas e inexplicables. El restaurante, que está cerrado por la noche, tiene cámaras infrarrojas, y en los momentos en que ocurría actividad paranormal, se podían ver sombras muy altas, de aspecto vagamente humano, volar por el pasillo cerca del restaurante a velocidades muy altas, unos 3 metros por segundo. También hay ocasiones en las que los extintores se caen sin motivo alguno. De hecho, parece que el Los Fantasma, siente, una extraña atracción por los extintores. Una vez, cuando me dirigía al baño cerca de la oficina, que está junto al restaurante, escuché un fuerte golpe y un raspado desde el interior de la oficina cerrada. A la mañana siguiente, le avisé a mi gerente, que acababa de comenzar su turno a las 6 a.m., y abrió la oficina. Había un extintor de incendios que estaba a media habitación de su lugar original, y estaba apoyado contra la puerta principal. La puerta principal también estaba muy rayada, por lo que debió haber salido volando bastante rápido antes de golpearla.
Me pasó algo muy extraño e impactante. No suelo entrar mucho en este foro. Normalmente frecuento /an, k, out, easy /r9k. Pero no puedo publicar esto en ninguno de ellos. Estaba pensando en publicarlo en /an o out, pero pensé que me dirigirían aquí de todos modos. Para resumir, vi algo espectacular que ha aterrorizado a mis amigos y a mí desde que ocurrió. El recuerdo se ha grabado en mi cerebro en su mayor parte, así que todo debería ser preciso, aunque puede que esté parafraseando un poco nuestro diálogo. No lo suficiente como para cambiar lo que realmente sucedió. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes, así que supongo que iré directo al grano. Ser yo, veterano del ejército de 25 años que vive en las afueras del boscoso centro-sur de Kentucky. Suficientes bosques y selvas como para pasar toda la vida caminando por ellos. Cumpliré 26 pronto, así que estoy de buen humor. Decido ir de campamento con algunos amigos en una decisión impulsiva. Llamo a mis chicos y a otros 3 tipos. Los llamaremos Samuel, Dylan y Cristo. Tenemos un lugar al que siempre íbamos a acampar, probablemente no volvamos después de esto. Como referencia, definitivamente está en la jurisdicción del condado de Barren. Preparamos los suministros, 4 hieleras, 2 tiendas de campaña pequeñas, mucha cerveza y bocadillos, y 3 porros. Cristo se sube a su camioneta, recoge a los otros chicos y viene a mi casa a recogerme a mí y a los suministros. Heilia.png. Ponemos los suministros en la parte de atrás con Dylan y nos sentamos en la camioneta. Entre las bromas de Cristo y las tonterías que hacía, siempre estábamos callados mientras nos concentrábamos en algo. Así que los viajes en camioneta, montar el campamento o simplemente trabajar en general, siempre nos generaban un silencio incómodo. También somos unos cabrones ruidosos. Conducimos hasta el medio de la nada y caminamos por el sendero, muy largo, que nosotros y algunos otros chicos hicimos cuando éramos estudiantes de último año de secundaria. Finalmente llegamos a nuestro lugar después de probablemente una hora de caminata. Después de un rato, nuestras tiendas de campaña ya están montadas y todo lo demás está listo. Cristo agarra las 4 hieleras y todos nos sentamos en unos troncos alrededor de lo que será nuestra leña cuando llegue la noche. Solo son las 4:30 p.m. en este momento. Tomamos unas cervezas y empezamos a divertirnos. Solo jodiendo en general. Entonces, Anon, ¿qué vas a hacer para tus grandes 26? Dice Samuel. Antes de que tenga la oportunidad de decir algo, Cristo interviene. Pregúntale a Verónica, mi novia, ella es la que decide. Por alguna razón, mis amigos me llaman Mariquita, y es una broma recurrente entre ellos. Se escucha mi risa sarcástica, y el resto estalla en carcajadas. Algo que deberían saber sobre Cristo. Es mexicano, pero un chico rebelde que ama a los estadounidenses y apoya a Trump. Es un completo Chad, y aunque es el fiestero más grande que hayan visto, también es muy trabajador. Pesa 113 kilogramos y mide más de 1,80 metros de puro músculo y estupidez. Cristo casi nunca habla en serio, pero cuando lo hace, no lo tomen a la ligera. Volviendo a eso. Cállate y dame otra cerveza. Le doy una. Espera un minuto, dice Samuel, sacando uno de los grandes y hermosos porros. No bebas más, ¿por qué no fumamos? Pensé que los íbamos a guardar para esta noche, respondo. Demonios, todavía nos quedarían 2, dice. Miro a Cristo y a Dylan, y no parece importarles. De acuerdo, supongo, digo, dejando mi cerveza mientras Samuel lo enciende. Samuel es un tipo pequeño. No mide más de 1,62 metros y pesa 60 kilos, pero es un peso pesado. Cristo y yo casi nunca fumamos, y esta sería la primera vez de Dylan. Samuel le da unas buenas caladas, como 4, antes de pasarlo. Cristo se lo quita y se lo da a Dylan. Dylan está un poco indeciso. Entre risas, Samuel dice: Vamos, Dylan, no seas cobarde. Las primeras veces son las mejores. Dylan, no tienes que darle si no quieres, dice Cristo. No, yo me encargo, responde. Dylan le da una calada y luego el cabrón se la pasa a él. Dylan es un tipo de estatura promedio, pero pesa alrededor de 136 kilos. Es muy callado en público, pero un completo bromista en privado.
Se cae de la risa tan fuerte. Cristo y yo nos quejamos. Samuel está con la cara roja, tirado en el maldito suelo. Dylan, el pobre bastardo, se levanta y le da otra calada. E inmediatamente, al suelo de nuevo. Cristo está llorando de la risa ahora, y yo me aprieto los costados. Creo que Samuel está en órbita. Finalmente, me la pasan. Le doy 2 caladas y toso un poco. Se la paso a Cristo, y él la recibe mejor que yo. Después de un rato pasándola, ya solo queda una tuca, así que Samuel la guarda, y luego todos nos sentamos a relajarnos. Reviso mi teléfono. Ya son las 6. Se los comento a mis amigos, y están tan sorprendidos como yo. Parecía que solo habían pasado unos minutos desde que preparamos todo a las 4:30. Decidimos fumar los otros 2 porros. Una vez que los terminamos, volvemos a relajarnos. Cristo dice que tiene que mear y camina hacia los árboles. Chicos, dice Cristo con voz cansada. Lo miramos desde donde estamos. Chicos, exclama. Corremos hacia él para ver qué pasa. El bastardo se revuelve con la polla fuera y nos mea encima. El bastardo se meó en nosotros. Como broma, este porrero literalmente nos meó encima. Estábamos meados y borrachos. Lo tiramos al suelo y peleamos con él. Aunque no fue nada malicioso. Se estuvo riendo todo el tiempo y no dejaba de llamarse a sí mismo R. Kelly. Regresamos al campamento y encendimos una fogata, ya que empezaba a oscurecer. Dylan, Samuel y yo nos quitamos las camisas empapadas de orina y se las arrojamos a Cristo. Él, siendo el Einstein que es, las tiró al fuego. Dylan, molesto, dijo: Cristo, maldito idiota, ahora todo el lugar va a oler a orina. Toma, respondió Cristo mientras se quitaba la camisa y también la arrojaba al fuego. Todos nos reímos de lo tonto que era Cristo. Después de perder el tiempo un rato más, una vez que nos recuperamos, empezamos a cansarnos. Definitivamente ya pasaban de las 11 p.m. cuando decidimos ir a dormir a las tiendas de campaña. Samuel y Cristo reclamaron una de las tiendas, así que terminé atrapado en la otra con Dylan. Sorprendentemente, hacía calor dentro de una tienda pequeña con un tipo gordo como Dylan. Decidí tomar mi saco de dormir y acostarme junto a uno de los troncos alrededor de nuestra fogata. Recuerdo que, antes de quedarme dormido, escuché a Cristo y Samuel contar algunos chistes malos. Aún así, me reí con ellos. Fue entonces cuando ocurrió el evento más aterrador de mi vida. Pasé años en Afganistán esquivando balas de lodo y viendo morir a mis amigos a mi lado, y nada de lo que he experimentado, ni, si Dios quiere, experimentaré, se ha comparado, ni se comparará, con lo que sucedió después. Literalmente tiemblo al escribir esto, de lo aterrador que es revivir ese horrible recuerdo. Me desperté con la cabeza de lado, así que lo único que podía ver era el tronco junto a mí. Revisé mi teléfono y vi como la hora cambiaba de las 2:31 a las 2:32 am. Levanté la cabeza y me incorporé con los codos hasta quedar justo por encima del tronco. Para mi sorpresa, vi a Cristo con la boca abierta, mirando hacia arriba. También vi a Samuel, sentado en otro tronco, con la boca abierta, observando en la misma dirección. ¿Qué está pasando?, dije, frotándome los ojos. Mi pregunta fue respondida con un silencio helado. Me levanté, molesto, para mirar hacia donde ellos estaban viendo. Lo que vi fue algo que solo puedo describir como una confusión maligna. Me sentí completamente anonadado cada vez que observaba lo que fuera que era esa maldita cosa. La parte superior de ese organismo era una esfera rudimentaria que supongo que era su cabeza, aunque bien podría haber sido su torso. Su cabeza se encontraba justo por debajo del dosel del bosque. En lo que describo como su cabeza, no pude distinguir ningún orificio. Directamente debajo de lo que llamo, vagamente, su cabeza, estaban sus patas. Sí, si esa parte superior era efectivamente su cabeza, entonces estaba unida directamente a sus patas. Tenía 3 patas, 2 al frente y una en la parte trasera. Mientras caminaba, las patas de esa cosa se mantenían sorprendentemente rectas, de forma antinatural, pero se doblaban de un modo similar a una rodilla.
Su piel, esa parte es la más difícil de explicar. Lo más cercano que puedo decir es que su piel era gris y parecida a una lona. Como plástico, pero no exactamente plástico. Es muy difícil de describir. Supongo que era algo similar a lo que se ve en un elefante o una foca. Parecía que si la rascabas, haría un sonido como el de un maldito cuchillo contra una pizarra. Esta abominación no caminaba necesariamente hacia nosotros, sino más bien en dirección a nuestra posición de las 8 en punto. Emitía un sonido muy profundo y potente, un zumbido, es lo único que puedo llamarlo. Era jodidamente fuerte y grave. Hacía vibrar el suelo. Sabía que venía de esa criatura, pero era tan intenso que casi parecía provenir del cielo. Después de lo que, generosamente, llamo 2 pasos en dirección a nuestra posición, escuché el sonido de una cremallera. Dylan abrió la tienda en la que estaba y salió. Caminó directamente hasta donde yo estaba, junto a un Samuel que aún seguía sentado. También él tenía la boca completamente abierta. Dada nuestra ubicación y el tamaño descomunal de ese maldito monstruo, con el tiempo lo llegamos a llamar el Coloso de Kentucky. El Coloso estaba ahora probablemente a unos 10 o 12 metros de nosotros. Todavía no puedo calcular cuánta distancia cubría esa cosa con cada paso. 4 hombres adultos, todos mayores de 20 años, permanecimos de pie o sentados, completamente paralizados, observando cómo ese monstruo avanzaba, centímetro a centímetro, o yarda a yarda, en nuestra dirección. Y entonces, nos dimos cuenta. Si no cambiaba de trayectoria, no llegaría a tocarnos. Ni a nosotros, ni a nuestras tiendas de campaña, ni al fuego. Camina tan cerca de nosotros como siempre. A unos 3 metros de Cristo, a quien empequeñecía por completo. No puedo decir si nos notó o no, el muy cabrón simplemente caminó. Para su tamaño, los pasos del Coloso eran mucho más silenciosos de lo esperado. Especialmente comparado con el zumbido que hacía. Mientras daba otro paso hacia adelante, Cristo siguió mirándolo. Era casi como si no pudiéramos apartar la mirada de él, no es que yo estuviera haciendo un esfuerzo por apartar la mirada. Los chicos y yo estábamos decididos a mirar esa cosa. Después de alejarse más pasos de nuestra dirección, Cristo se gira y nos mira. Empezó a llorar. Empecé a llorar. No sé si fue confusión, ansiedad o qué, pero pronto Samuel también empezó a llorar. De alguna manera, Dylan mantuvo la calma e hizo todo lo que pudo para consolarnos. Por supuesto, estaba tan petrificado como nosotros, pero no lloró en absoluto. Recuerdo que entre llantos pregunté, ¿qué demonios era esa cosa? Obviamente no obtuve una respuesta que pudiéramos oír. Nos sentamos allí, acurrucados, y nos abrazamos. Ninguno de nosotros volvió a dormirse. Después de que nos acomodamos, decidí preguntarles a Cristo y a Samuel, ¿no durmieron nada anoche? ¿Eh? ¿Por qué? Responde Samuel. Cuando me desperté, los vi a los 2 despiertos, cuando estaban soltó Cristo. No, me desperté y quería fumar, así que agarré un paquete de cigarrillos de los pantalones de Samuel y lo despertó. Ah, vale, pero ¿cuándo lo vieron ustedes 2? Respondo. A eso me refería, idiota. Como me atraparon, le pregunté a Samuel si podía fumar y si quería acompañarme. Dijo que sí a ambas cosas. Encendió el suyo y me dio uno. Le dije que iba a ver cómo estabas. Abrí la cremallera de la bandera de la tienda y salí. Estaba jugueteando con el cigarrillo y el encendedor, y una vez que lo encendí y miré hacia arriba. Se quedó paralizado. Fue entonces cuando lo vi. Estaba empezando a emocionarse un poco. Fui a gritar el nombre de Samuel, pero salió como un gemido. De todas formas, me escuchó y preguntó, ¿qué? Mira a Samuel. Samuel dice. Pregunté qué. 2 veces más antes de salir de la tienda y ver a Cristo quieto, mirando a lo lejos. Lo observé y comencé a caminar hacia él. Tenía los ojos fijos en un punto, y le pregunté qué quería. Para cuando estuve a su lado, miré en la dirección en la que estaba mirando. Lejos, en la distancia, lo vi. ¿A qué distancia? Preguntó Dylan. Probablemente a varios cientos de pies, respondió Samuel.
Me desplomé y me golpeé el trasero contra el tronco. Hizo una pausa por un momento. Fui a buscarte, pero no pude. Fue la cosa más aterradora que jamás había sentido. No es que estuviera paralizado, simplemente elegí no moverme. Fue extraño. Cristo puso su mano sobre el hombro de Samuel y continuó por él. Finalmente te despertaste y, una vez que comenzó ese zumbido, Dylan también se despertó. Nos sentamos casi todo el tiempo acurrucados en silencio, mirando constantemente por encima del hombro. Realmente no habíamos hablado mucho sobre eso mientras estábamos acurrucados juntos, junto al campamento. Era principalmente charla motivadora, como, ¿vamos a sobrevivir la noche? O algo como, si regresa, no nos congelaremos. Vamos a tomar una linterna y correr por el sendero. Alrededor de las 4 de la madrugada, o quizá las 5, el sol comenzó a salir. Fue la cosa más hermosa que jamás habíamos visto. Desarmamos las 2 tiendas pequeñas, tomamos las hieleras y nos pusimos en marcha por el sendero. Un poco de charla en el camino, pero en su mayoría silencio. Por alguna razón, mientras caminábamos, teníamos miedo de que, al llegar al inicio del sendero, la camioneta de Cristo no estuviera allí. Finalmente llegamos y, oh sorpresa, la camioneta de Cristo estaba allí. Lo metimos todo en la caja de la camioneta, incluido Dylan, y nos pusimos en marcha por el camino. Pero en la camioneta, creo que todos estábamos esperando a que alguien lo mencionara. Finalmente, después de unos 15 minutos de viaje, Dylan asomó la cabeza por la ventana trasera y dijo: así que definitivamente todos vimos lo mismo, ¿verdad? Nos quedamos en silencio por un segundo, pero Cristo rompió el hielo. ¿Vieron una criatura gigante, gris, de 3 patas? Samuel y yo dijimos que sí. Todos oímos ese fuerte y profundo zumbido que hizo. Pregunté. Los otros 3 dijeron que sí. Empecé a decir: deberíamos decírselo a alguien. No, interrumpió Cristo con total naturalidad. Esa sería una buena manera de que nos encerraran a todos en un manicomio. Dylan estuvo de acuerdo. Samuel permaneció en silencio. Después de un momento más de silencio, Cristo continuó: no se lo contamos a nadie. Nada de otros amigos. Nada de familia. Nada de chicas ni boludece. Esto queda entre nosotros. Cristo nos miró con seriedad. Tenemos que ser claros en esto, ¿de acuerdo, chicos? Asentimos. Acordamos. Durante el viaje en coche, y un rato después, Cristo actuó de forma muy extraña. Cuando llegamos a una gasolinera, Cristo bajó para llenar el tanque de su camioneta. Al salir, otro mexicano se le acercó y se quejó de la bandera confederada que tenía en la caja de la camioneta. No sabía que teníamos supremacistas blancos. ¿Sabes que odian a gente como tú y como yo, porque ondea su bandera? Normalmente, Cristo se habría burlado de él, o lo habría empujado mientras le decía que se fuera a la mierda. Esta vez, Cristo simplemente se quedó mirando fijamente al tipo y dijo, con voz baja: vete. Fue realmente espeluznante. Volvió a la camioneta y nos llevó a todos a mi casa. Todos nos quedamos en mi casa ese fin de semana. Jugamos a juegos de mesa, o simplemente tratamos de divertirnos. Se mencionó el tema un par de veces más, pero durante todo el tiempo que estuvimos ahí hubo un ambiente muy incómodo. Cada vez que pienso en el coloso me da escalofríos. He querido preguntarle a mis amigos y compañeros de trabajo, pero voy a ser fiel al juramento que hicimos. Por lo que sé, ninguno de los otros chicos se lo ha mencionado a nadie más. Así que lo digo desde aquí. ¿Alguno de ustedes ha visto o oído algo de lo que estoy hablando? Busco todos los detalles, pero no encuentro nada. Ni folclore local, ni leyendas, ni historias que se parezcan a lo que presencié. Si han visto lo que estoy describiendo, por favor, cuéntenme su experiencia, o incluso la de algún amigo. ¿Hay algún otro foro o lugar donde pueda reportar esto? Responderé cualquier pregunta. Solo necesitamos averiguar qué fue eso. Aquí un segundo intento. Perdónenme, Anons. Literalmente no se podían distinguir rasgos faciales ni nada por el estilo. Oh, amigo, eso es un Rotopus.
Es como un pulpo, pero vive en agua dulce. La cosa es que permanecen en éxtasis durante cientos de años y solo se despiertan para comer o mudarse si el arroyo donde viven se seca. Lo que escuchaste era su radar, similar al sonar que usan los pulpos bajo el agua. La vibración era fuerte, ¿verdad? ¿Algún tipo de criatura parecida a un trípode está relacionada con esta imagen? Menos los tentáculos y el color, ¿te resulta familiar? Sí que lo es. Pero era completamente gris, y su superficie parecía rayada, como si estuviera cubierta por una lona. Sí, la vibración era fuerte. Pero no puedo decir si esta publicación es seria o no. Aquí tienes, Anon.